Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Agradecida al Señor por tener este privilegio, esta oportunidad de compartir esta noche en el Ministerio Familia. Siempre es una bendición tener la oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Es realmente un tema muy confrontador, al menos en lo personal. Ha sido bastante retador poder dar la conferencia de esta noche. Yo les invito a que repasemos solo algunos pasajes que nos van a ayudar a introducirnos al tema. Si buscamos 2 de Samuel, capítulo 11, vamos a entender por dónde vamos. Si leemos a partir de el verso 2 hasta el 5. Amén. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Elín, mujer de Urías, hitita? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él durmió con ella, y después ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa, y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo: estoy encinta. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Es interesante que para esta noche el tema tenga que ver con el aspecto de operación, de cirugía. No sé si me pidieron que yo lo haga porque les he dicho que 6 veces he sido operada, pero cualquier casualidad, ¿verdad? Déjenlo a la soberanía de Dios. Gloria al Señor. Pero bien interesante, hermanos, este tema, ya que nos va a hablar de la cirugía espiritual que todo pecador muchas veces necesita. Hemos visto la importancia de la misericordia, ¿no? De no ser rápidos para juzgar, de no hacer prejuicio, ¿no? De tener cuidado cómo juzgamos, y del perdón, de ese perdón profundo, sincero, de ese también autoanálisis que tenemos que hacernos, y antes de mirar la paja del ojo ajeno, un punto que vamos a tocar un poquito más adelante, debemos mirar nuestra propia vida. Han sido temas muy preciosos, muy enriquecedores, que yo espero que usted, no solo en su relación de pareja, sino también en su relación interpersonal con un amigo, con los hijos, podamos nosotros trabajar ese aspecto, ¿no? De cómo tratamos al otro, y de que en esa relación de trato siempre debemos mostrar lo que Cristo mostró hacia nosotros. Porque si diríamos que estos temas o estas conferencias solo son para los matrimonios, nos preguntaríamos: pero si Cristo no estuvo casado. Y el modelo que nosotros imitamos en todo este ejemplo es el de Cristo. Amén. Es el de Cristo. Y Cristo nos enseña entonces que la misericordia y el perdón son la base de su mensaje, son la base de ese acercamiento del reino de Dios a nuestra vida, y de haber sido reconciliados con Dios, de tener un corazón como Dios, un corazón perdonador. Sin embargo, David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ahí en 1 de Samuel 13:14, recordemos, 1 de Samuel 13:14, son detalles importantes. Dice: pero ahora tu reino no perdurará. ¿A quién le está diciendo esto el Señor? A Saúl, que no había obedecido fielmente a Dios. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. O sea que David no era cualquier hombre. La historia que acabamos de leer no es un error, hermanos. No. Sí, ese David, este David que tenía el corazón conforme a Dios, fue el que miró a una mujer prohibida para él, una mujer que señala con todas sus letras de quién era esposa, de todo. Ese David, conforme al corazón de Dios, en un día que estaba relajado de ocio en su terraza, mientras todo su ejército estaba en la guerra, vio a esta mujer, la deseó, abuso y uso de su poder, ordenó traerla, se allegó a ella, ya que una mujer en esos tiempos no tenía la facultad de decir no quiero o sí quiero, ¿no? Simple y sencillamente él era el rey y la podía tomar. Y la tomó. Y por eso ella le manda avisar
estoy embarazada. Entonces, este hombre, conforme al corazón de Dios, imagínense el ejemplo que nos da el Señor de por qué necesitamos entender que el hombre aún más santo, el hombre tal vez que tenga el mayor anhelo y el mayor fervor en su corazón por hacer las cosas que le agraden al Señor, puede pecar, ¿no? Puede pecar. Entonces, por eso el título el cirujano, el bisturí y el cónyuge que sigue en pecado, se acerca mucho a este objetivo que tiene en este capítulo el autor del libro de enseñarnos que la cirugía espiritual no solamente es para pecadores convictos y confesos, sino aún para creyentes temerosos y que puedan buscar aún ser fervorosos en Dios. Y que, sin embargo, no podemos dejar pasar por alto, porque miren, cuando David pensó que ya había pasado un año, porque ya había nacido el niño, cuando Natán viene a su presencia de David, ya había nacido el niño. Eso es importante. Dice que David usó, cuando se le dijo esto de que estaba embarazada, le dijo, bueno, no te hagas problemas, yo arreglo el asunto. Mandó traer a su esposo, se allega a ti y aquí no ha pasado nada, él reconoce al niño, todo va a estar bien. Y resulta que el esposito, ya ustedes conocen la historia, si no la saben, léanla. Segunda de Samuel, capítulo 11, ya les di una introducción ahí, hasta el 12:9 más o menos es toda la historia. Y viene el esposito y el esposito no se allega a su esposa, se regresa a la guerra. Entonces dice, no funcionó este plan, plan B. David era bien inteligente, ¿eh? Tenía plan A, plan B, y de repente hasta un C le podía aparecer por ahí. Y en su plan B, según él, ya pues ponlo en lo más recio de la guerra, nadie lo va a matar, pero en lo más recio de la guerra, ya que los demás se alejen, lo dejen solo, lo van a matar pues. Es un crimen intencional. Y bueno, muere, y le mandan el aviso y dice, bueno, todos tenemos que morir en la guerra. Y aparentemente no pasó nada, se alivió, mandó traer a Betsabé, se casó con ella, todo está listo. Yo voy a ser buena gente que voy a reconocer el hijo de Urías. Nadie sabía nada aparentemente, pero un año después ve a su amigo Natán. Su amigo Natán venía a saludarlo, seguramente a decirle, ¿cómo está, rey? Pero David estaba muy lejos de la realidad por la cual venía Natán. Natán venía, ¿qué cosa? A confrontarlo con su pecado. Natán venía a decirle que para Dios no hay nada oculto y que hay un Dios de justicia y que no había pasado por alto su pecado. Pero miren, ¿por qué dice cirugía espiritual? Y a mí me parecía esto tan importante, ¿no? El amor de Dios, hermanos, cuando hay pecado en nuestra vida y somos hombres como David, que dice la Escritura que era hombre conforme al corazón de Dios, no nos va a dejar contaminados, no nos va a dejar con ese pecado. Va a trabajar en nuestra vida de tal manera que pueda nuevamente limpiarnos, restaurarnos, ¿no? El Señor va a enviar a su profeta, va a buscar un hombre que vaya ante David y que por amor a él, por el amor que Dios le tiene a David, lo confronte y le haga ver la realidad. Entonces Dios no busca otro santo, busca otro pecador, porque Natán no era un santo. Natán también era un pecador, solo que tenía el ministerio profético. Y eso me pareció bien interesante, porque dice, el segundo aspecto es que pecadores arrepentidos, para buscar a pecadores, para que vuelvan nuevamente a reconciliarse con Dios. Y acá la historia de Natán y David nos grafican perfectamente cuál es el rol restaurador que debe hacer un verdadero amigo, o que debe hacer una esposa que ama a su esposo, o una novia que ama a su novio, o una hermana que ama a su hermana, o una madre que ama a su hijo, o un padre que ama a su hijo, porque el aspecto de encubrir pecados es mucho más fácil, pero el aspecto que tiene aquí de confrontar el pecado, y ese es el punto que trae acá, dice, nuestra restauración simboliza esta relación que tiene Natán con David, simboliza lo que Cristo viene a hacer por nosotros.
Cristo vino no a decirnos que no éramos pecadores, sino a decirnos que éramos pecadores y que Él tenía el poder para restaurarnos y limpiarnos. Entonces, en Romanos 5:10, eso es un verso que también debe quedar en la mente en esta noche. Tome texto de los versos, hermano, y pídale a Dios que le ayude, como a mí, que se le vayan quedando, porque si usted entiende esta lección le va a ayudar muchísimo. Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, el ministerio de la reconciliación con Dios es un ministerio trascendente, importantísimo, que cada uno de nosotros debe tener presente. No solamente la misericordia, no solamente el perdón de pecados o el perdonarnos unos a otros, sino que, ¿qué pasa cuando un pecador? Por eso, aunque parezca raro el nombre, ¿no? A veces los nombres que pone acá el hermano son interesantes. Dice el cirujano, el bisturí y el cónyuge que sigue en pecado. O sea, hay que hacer cirugía espiritual y a medida que vayamos avanzando lo vamos a entender. Entonces, Natán es enviado por Dios, un pecador, para salvar a otro pecador, y hemos aprendido entonces que si bien es cierto, la misericordia, ¿verdad?, y el perdón van juntos, pero también es importante que nosotros imitemos a Cristo en todo. Y Cristo Jesús no solamente fue misericordioso, no solamente fue perdonador de nuestros pecados, sino también fue nuestro Salvador. También fue nuestro Salvador, también nos reconcilió con el Padre. Y ahí lo hemos visto claramente en Romanos 5:10. Entonces, en este capítulo, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué cosa creen que vamos a aprender en este capítulo? La manera bíblica en que nosotros debemos confrontar el pecado, la manera bíblica en que nosotros debemos tratar con una situación de pecado y que debe traer, en primer lugar, al pecador al arrepentimiento. Es, en esta parte, el autor lo llama, necesitamos un Natán en nuestra vida. Creo que muchos de nosotros diríamos, no, lo último que queremos es alguien que nos diga todo, nuestra verdad, pero necesitamos un Natán en nuestra vida. Si queremos vivir una vida con Dios, si queremos vivir una vida verdaderamente que agrade al Señor, Dios no va a dejar nuestra vida con el pecado oculto, sino que nos va a traer a disciplina y luego a restauración, luego a reconciliación. Ojo, porque Dios no mandó a Natán para condenar a David y decirle, de esto te vas a morir, sino que lo mandó a Natán para hacer que David comprendiera su pecado. Ojo, porque recuerden, estamos hablando, había pasado un año, David aparentemente había tapado bien su pecado. Se había muerto Urías, nadie sabía, y estaba viviendo con Betsabé, todo estaba bien, ¿o no? Y él había usado su poder, todos los atributos que él tenía, ¿para qué? Para esconder su pecado. Pero Natán había venido para hacerle entender que él había pecado primeramente contra Dios y que lo que había hecho no había quedado impune. Y no crean que fue fácil para Natán, porque oye, él era el hombre más poderoso de Israel, era el guerrero más valiente de Israel, y si lo había mandado a matar a Urías para que no se sepa su pecado, ¿tú crees que Natán no pensaba, y ahora que yo vaya y le diga en su cara, tú has pecado, lo va a pasar así suave nomás? ¿Por qué creen que él hizo la historia primero? Entonces, ahí vemos otro atributo que vamos a aprender en esta noche cuando tratemos con el pecado. Él le narró una historia, le contó de un hombre pobre que no tenía más que una ovejita. Y había un hombre que tenía muchas ovejas, y si hubiera querido habría tenido otras más. Pero se le antojó de ese hombre pobre tomar su ovejita y usarlo. Y David se indignó, se molestó, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Hasta que no fue revelado esto, David dijo, ese hombre se merece la muerte. Y luego, con mucha humildad y con mucho temor, me imagino, pero con valentía, Natán le dijo, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre que tienes un harén, que tienes una esposa, te has casado con fulana, con mengana.
pero Urías tenía una sola esposa y a esa la tomaste, a esa la quisiste. Miren, cuando se confronta el pecado con la sabiduría de Dios, a la persona no le queda más que humillarse como lo hizo David. Vamos a ver eso en esta noche. Así es que cuando Natán viene con la verdad hasta David. Dice, no le da gusto saber que Natán tuvo el valor suficiente para hablar la verdad a un rey asido por el pecado, porque hasta ahí nadie sabía, según David, hasta ahí nadie lo conocía, pero Natán tuvo el valor de hacerle ver lo que él había hecho, porque Natán no le estaba diciendo tú te mereces esto, Natán no lo estaba juzgando, le narró la historia para que David aplicara el juicio, y al aplicar el juicio y le diga tú eres ese hombre, él solo se juzgó, él solo se evaluó. Así es que hay una necesidad de comprender esto, hermanos. Pero el hermano nos hace recordar lo que vimos en el capítulo 4 y nos dice, pero primero examínate, primero evalúate. ¿Cuál es la motivación realmente que te está guiando, que te está dirigiendo a ti para tratar ese asunto con tu hermano? Natán no había ido porque él quería, Natán había ido porque Dios lo había enviado para ayudar a David a que reconozca su pecado. Ahí en Mateo 7 nos hace recordar que cuando vamos a tratar con el pecado de alguien, primero hay que, ¿qué cosa? Examinarlo. ¿Qué dice Mateo 7 del 9 al... Déjenme mirar. Del 3 al 5. Dice, ¿y por qué miras la paja, la mota, ¿no? Esa pequeña cosita que tiene tu hermano en el ojo y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu propio ojo? Así es que no seas hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y esto fue algo muy rico, hermanos, que Dios realmente me ministró mucho, ¿no? Porque mayormente nosotros nos quedamos en esta parte, no, yo no voy a juzgar, yo no voy a ver nada del otro porque yo primero miro mi propia viga. No, se trata de que tú tengas un claro autoexamen, una clara evaluación de cómo está tu vida y cómo está tu condición espiritual, para que tú también tengas una claridad de cómo confrontar a tu hermano, porque no dice que no le saques, dice una vez que tú estés claro, una vez que tú hayas visto realmente cuál es el pecado o la vida con la que tú has tratado, tú tienes que tratar primero con tu propio pecado, con tu propia naturaleza caída. ¿Para qué? Para que al estar limpio y al estar en una relación tú correcta con Dios, tú puedas ir y ver eso, que de repente no es un pecado tan grande como el tuyo en el ojo de tu hermano. Entonces, a veces hemos usado este texto como diciendo, ay no, tú no juzgues a otro, no mires a otro, porque primero mira tu propia viga, como si no tuviéramos la siguiente tarea de que después de estar nosotros limpios, ayudar al otro, tal vez a ver esa pequeñez que le está impidiendo ver bien. ¡Wow! Eso es importante. La confrontación no es algo de lo cual podemos huir y decir, a mí no me corresponde mirar ni fijarme en nada. No, no, no. Acá la confrontación está diciendo que es algo importante, pero primero tú tienes que mirar cómo está tu relación con Dios. Cuando dice, mira tu propia viga, mira tu propia relación, haz tu propio acto, examen. Acá dice, primero Él trata con nuestros propios pecados, ¿no? Tratar, ver con claridad. Ese ver con claridad quiere decir, estoy en comunión, estoy en intimidad con Dios, estoy buscando la presencia de Dios y estoy viendo esto. Señor, ¿cómo debo tratar con este asunto? ¿No? ¿Cómo debo quitar primeramente las cosas que están en mi vida? Debo pasar ese autoexamen y debo luego ver, ¿verdad?, con claridad la obra de la gracia y de la verdad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros no vemos cuando nos estamos deslizando. David no había visto cómo se había deslizado. David aparentemente seguía siendo rey, seguía dirigiendo,
pero él ya estaba en un pozo de decaída, porque ¿cómo Dios lo iba a mirar bien si él había fallado? Y a veces nosotros pensamos que porque como en un tiempo no se sabe, ya nadie se ha dado cuenta. Pero Dios, que lo amaba a David, ¿qué hizo? Le mandó un Natán. Todos necesitamos un Natán en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Todos, hermanos. Porque cuando el pecado es sutil es mucho más difícil darnos cuenta que estamos deslizándonos, ¿no? Así es que muchas veces nosotros, ¿verdad?, necesitamos esta persona que nos haga ver, que nos haga comprender lo que está pasando en nuestra vida. Y da aquí en la historia, ¿verdad?, un ejemplo, una narrativa muy interesante sobre una pareja. Él se llamaba Mauricio, si mal no recuerdo. Les hago el resumen porque si no tendría que necesitar 3 horas para explicar todo el capítulo. Pero Mauricio no había fornicado como David, ni había hecho un robo, ni nada por el estilo. Pero en su trabajo estaban despidiendo a los trabajadores y había una reducción de personal y él ya se consideraba que él era el siguiente que le tocaba la otra semana y estaba todo angustiado. Llegaba a su casa y su esposa lo miraba como que estaba ido mientras todos coloquialmente hablaban en la mesa y conversaban, ¿no? Pero él como que no estaba en la reunión y su esposa lo comienza a observar y se da cuenta que él está ansioso, preocupado, ¿no? Y cuando le preguntan, según lo que le interrogó a la esposa, él dice como que no pasa nada, que todo está bien, va a la iglesia, él habla de la fe y todo lo demás, pero él no está durmiendo en las noches, está transpirando mucho, está descontrolado, un poco irascible. Entonces la esposa que se da cuenta que aunque él es un buen hombre y todo lo demás, no está respondiendo ni está actuando como debería responder un cristiano o un hombre que tiene fe o como un hombre que conoce a Dios, que podemos estar, ¿qué dice?, afligidos o angustiados, pero no desesperados. Pero ya esa pérdida de sueño, aunque yo pueda decir, sí, yo confío en Dios, pero no estoy durmiendo en las noches, estoy ansioso, la imaginación vuela, ya yo veo a mis hijos pidiendo limones en la calle, ya yo supero los 45 años, nadie me va a emplear. ¿Dónde está mi fe? Pero ¿cómo lo confronta esa esposa? ¿Cómo le hace ver, así como Natán, ¿no? Natán debe haber orado bastante para que Dios le dé la historia que le debía contar a David. Y eso nos hace ver a nosotros que necesitamos la cirugía del alma. Trabajar con la cirugía del alma, confrontar a alguien con su pecado, requiere 3 elementos importantes. Y esto me pareció muy valioso, ¿no? Muy valioso. Porque él dice que necesitamos un cirujano. Y este punto del cirujano lo toma de el doctor Mateo Henry, que hace el comentario, ¿verdad? Hace una parábola, como una metáfora de lo que debe ser la labor de confrontar a un pecador con la labor que hace un médico, un cirujano. Pero también el autor nos recuerda que cuando Matthew Henry hace esa comparación era como 300 años atrás. No había tanto equipo como hay ahora para exactamente saber la enfermedad, ¿no? Ahí lo que se trataba era de abrirle la barriga y ver cómo ordenaban las tripas para ver si salvaban a la persona, ¿no? Entonces, era un caso solo de vida o muerte y era necesario hacer esa operación. Y él dice que un cirujano necesita 3 cosas importantes. Necesita ojos de águila, corazón de león y las manos de una dama. El corazón de león porque necesita valor, el ojo de águila porque necesita sabiduría
y las manos de una dama. Recuerden que estamos hablando 300 años atrás más o menos, porque ahora no sé si las damas tendrán esas manos tan suaves, ¿verdad? Pero decía las manos de una dama por hablar de la docilidad, de la suavidad, del cuidado, ¿no? Con que se deben manejar las cosas, con la docilidad que se deben manejar las cosas. Ahora las mujeres son más bravas, que no sé si tendrán esa docilidad. Pero en ese tiempo esa comparación era muy pertinente. ¿Por qué, hermanos? Porque Mateo Henry decía, ¿no? Si no tenemos claramente el valor, la sabiduría y la docilidad cuando hacemos el correctivo, entonces difícilmente podremos aplicar el correctivo correcto. Y a mí me pareció importante esto, ¿no? Del cuidado emocional que debemos tener cuando aplicamos estos correctivos. Ahí dice, parecemos los doctores del tiempo de los puritanos, no conocemos mucho del terreno del alma. Y en ese tiempo, cuando Mateo Henry usa este ejemplo, ¿no? Como les digo, no se tenía pues tomografía, radiografía o operaciones láser, ¿no? Ahí era unos bisturí que no eran ni siquiera tan precisos como lo que son ahora. Ahora son calibrados, hechos con un acero súper ultra quirúrgico, ¿no? Pero en ese tiempo los bisturís tenían buen filo, pero todo dependía pues de lo que suponía el doctor. No había que prueba de sangre, que tantos están los leucocitos, no, olvídese. Ahí el cirujano reconocía que iba a hacer todo lo posible por salvar a ese enfermo, pero que sabía también que si no había opción para ver qué estaba pasando adentro, porque no podía adivinar. Entonces nosotros tenemos que ser como esos cirujanos, dice, ¿no? Que tenemos que reconocer nosotros al día de hoy que no conocemos mucho del terreno emocional, pues. Ni los grandes expertos, ni los grandes gurús ahora que hablan de la inteligencia emocional conocen mucho del terreno emocional. El aspecto emocional es lo más difícil. Conocemos algo de la inteligencia emocional, algo de las habilidades que las personas pueden tener, pero el alma, hermanos, el temperamento, las emociones, es lo más complicado con que tú puedes tratar y trabajar con una persona. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Dice, casi no nos entendemos, y esta frase la puse ahí, casi no nos entendemos a nosotros mismos, entonces, ¿cómo podemos entender a otros, no? Si es tan difícil el terreno emocional, en que a veces nosotros mismos no sabemos ni lo que nos pasa, decimos, ay, no sé ni lo que me pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tratar de entender a otros? Para esto el hermano, ¿verdad?, va a dar algunos consejos sabios. Según él, tomando el ejemplo de la metáfora que hace Matthew Henry, dice, un buen cirujano, o sea, si vamos a acercarnos con el deseo de cumplir el rol de Natán en la vida de nuestro hermano, de nuestra esposa, de nuestra hija, de nuestro matrimonio, debe ser sabio. Debemos dar muestras de sabiduría. Dice, un cirujano sabio sabe elegir el momento oportuno. El momento oportuno en que debe hacer la cirugía. Lo principal, dice, es la sabiduría, porque la sabiduría nos va a hacer entender tiempo y momento. A veces no se han dado cuenta, hermanos, cuando queremos lidiar con algún problema y no es el momento oportuno, dice, pero justo ahora tenías que hablar, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a ser buenos cirujanos, vamos a saber trabajar esos problemas que tenemos que confrontar. Ojo, estamos diciendo misericordia, perdón, pero también confrontación. Tenemos que ser cirujanos sabios. Un buen cirujano muestra sabiduría, muestra que busca el momento propicio, el momento oportuno. Ahí Proverbios 4:7 dice, lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría, con todo obtén y adquiere inteligencia, o sea, lugar, tiempo, momento, oportunidad, ¿no? También dice, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría empieza
con el temor de Dios, viviendo prácticamente a la luz de la gloria de Dios. ¿Qué nos enseñaba ahora la lectura de la palabra? Humilde, manso. Yo decía, qué oportuna la lectura de la palabra, ¿no? Las características del hombre del reino, no impulsivo, piadoso. Y ahí tienen ustedes, hermanos, la sabiduría de Dios. J. Packer, este pensamiento lo he copiado, aquí dice, hasta que no seamos humildes y enseñables, de pie, asombrados ante la santidad y la soberanía de Dios, reconociendo nuestra pequeñez, desconfiando de nuestros pensamientos y dispuestos a que cambie nuestra mente, no podremos apropiarnos de la sabiduría divina. O sea, mientras nosotros, hermanos, no entendamos un Dios santo, un Dios soberano, pero también un Dios amoroso, un Dios misericordioso, hasta que no vayamos a ese Dios sublime y nosotros nos veamos realmente como somos, desconfiando hasta de nuestros pensamientos. Por eso él decía, no puedes quitar la paja del ojo de tu hermano, porque la debes quitar, pero quita también tu viga. Trabaja también la santidad en tu propia vida, trabaja también y desconfía de que tú vayas con juicio. Ojo, nosotros no vamos con juicio a confrontar a nuestro hermano. Natán no fue con una sentencia donde David, Natán fue con los hechos y le hizo que David fuera consciente de lo que merecían sus hechos. ¿Están entendiendo? Eso es bien importante, porque a veces tú puedes ir en una relación de pareja, ir y confrontarlo y decirle, sí, porque tú eres así, así. Tú estás sentenciando. La persona ni está entendiendo y dice, pero yo no soy así. ¿No se pasa? En cambio, cuando Natán lo confronta a David, Natán le da la historia y David dice, ese se merece la muerte. Bueno, ese hombre eres tú. O sea, tú has juzgado, tú has sentenciado. Tú has llegado a la conclusión de lo que te mereces. A veces no decimos amén a eso, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Hasta que no entendamos eso. Yo decía, Dios me está dando duro, pero ya Dios sabe por qué le decía eso. Así que el método de Natán que usó con David fue sabiduría. Él tuvo la sabiduría para que no ir de frente a culpar o hacerlo responsable, sino a narrarle los hechos de tal manera que él pudiera identificar la gravedad de la falta y del pecado. Y pudiera él al final decirle, bueno, ese hombre eres tú. Los pacientes deben saber que necesitan ayuda. Y esto es bien importante. Y yo decía, ¿cuánta verdad tiene esto? Hermanos, por ahí no hay un médico diciendo, oye, te quiero operar, sacar la vesícula, ¿no es cierto? Tú tienes que sentir el malestar, tú tienes que tener el dolor. Y ahí buscar al mejor médico para que te haga la operación. Entonces, el paciente tiene que estar consciente de esa necesidad, se tiene que dar esa situación en la que él sepa que necesita un cirujano que lo ayude, que lo opere, ¿no? Realmente el cirujano opera a quien quiera ser operado, no puede operar, ¿no? Por eso tú firmas ahí el papel de tu consentimiento para ser operado. O sea, mientras tu cónyuge o tu pareja no entiende esa realidad, tú le puedes estar hablando y hablando y ten memoria cuántas veces has discutido sobre lo mismo. Lo que tienen ahí, parejas, novias, enamorados, qué sé yo, ¿no? O a veces con un hijo necio o con una hija necia, le puedes decir, pero hasta que no se dé cuenta que tiene el problema, no va a pedir que se trate o que se aborde el asunto. Y en una relación de pareja igual, hermanos. Y ser conscientes que la cirugía correctiva se va a dar en cualquier momento, por cualquiera de los dos. Entonces, esto es importante. Una manera excelente y humilde de demostrar su disposición, dice acá, continúa de pasar bajo la navaja bíblica.
es buscar la corrección con regularidad. O sea, no esperes, hermano, que se acumule una cosa, otra cosa, ¿no? Sino que siempre nosotros, dice, para que tengamos esto como una práctica, como una ayuda, ¿no? Exponernos libremente, ¿no? Por ejemplo, yo decirle a mi esposo, mira, si tú ves algo, por favor, busca la manera de hacérmelo ver, para que yo me dé cuenta en lo que yo estoy fallando, ¿no? Y lo mismo, si vamos a ser médicos, que vamos a estar aplicándonos la cirugía uno al otro, yo debo ser atento, ¿no? Y estar mirando y ver el momento oportuno, oportunidad, palabras sabias, ver cómo le transmito a la otra persona lo que está haciendo y las consecuencias que podría tener. Y no esperar a que se sume una cosa, se sume otra, ¿no? Dice, podemos preguntar si tiene observaciones o preguntas acerca de su o mi carácter o mi conducta, ¿no? O sea, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Tú crees que podría haberlo hecho mejor? O si noto ahí mismo una actitud, hice algo mal, por favor dímelo. Dale esa oportunidad. Pero si tú ves que de repente tu cónyuge está fastidiado con algo y tú dices, es su problema. No estás dando apertura, no estás dando oportunidad. Y eso es bien, bien importante. Acá él dice que esto lo aprendió de un amigo, ¿no? Que cada vez que él, cuando se trataba con él, le decía, está bien, todo bien, lo estoy haciendo bien, me estoy comportando como debo hacerlo. Entonces, eso ayudaba a que haya siempre esa retroalimentación el uno del otro y con tiempo se puedan corregir. Y esto lo digo también por los que puedan ser enamorados o puedan estar en una relación de pareja para iniciar una relación más sólida, ¿no? Porque si te vas a aguantar todo y dices, ay, no, si le digo de repente no se casa conmigo, mejor es que no te cases. Pero sé sabio, sé sabia. Acá dice, los pacientes deben saber que necesitan ayuda, pero esa ayuda tiene que venir como una obra de la gracia y de la verdad. Amén. Dice Hebreos 3:12, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Así es que es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, que la verdad de manera magnánima, de una manera sabia, así como lo hizo Natán con David, de una manera inteligente, le contó la historia, le dijo, mira, se presentó esta situación y así, y le hizo ver de tal manera que por la gracia y la misericordia del Señor, él dijo, no, eso está terrible, eso está malo. Ese hombre eres tú. Y no le quedó de otra. Amén. Entonces, ¿cómo hacemos la obra de la gracia y de la verdad con nuestra pareja? ¿Ah? Dice el hermano, lo primero, nunca operes a ciegas. Imagínate un cirujano ahí con su bisturí que se tape los ojos. Tú no le vas a conceder que ni te toque, ¿verdad? Entonces, una cosa importante, hermanos, acá dice la palabra del Señor y lo dice también el cirujano, ¿verdad? Que tú tienes que ser consciente, conocer, saber, explorar. Cuando el médico va a operar, hace un montón de análisis, ¿no? Quiere asegurarse cómo están sus leucocitos, cómo está toda la situación del paciente, qué riesgos hay, pasa riesgo quirúrgico. Si no, pregúntenle a Carol que está yendo ahora sí preparándose para el cuchillo, ¿no? Todos los análisis que le hacen. Entonces, si para algo físico se requiere tanto análisis, igual nosotros debemos explorar y debemos mirar, oye, ¿no será un prejuicio? ¿No será que yo estoy mirando esto de esta manera y no es así? Antes de intervenir, antes de querer llamarle la atención a otra persona, infórmate bien, averigua bien, ¿no? Entérate bien de cómo están las cosas. Ojo, y no llegues a juicios ni a conclusiones, porque el único que sana es Dios. Amén. Eso te dice
el cirujano, dice, señora, vamos a hacer todo lo que podemos, vamos a entrar ahí, vamos a sacar y esperemos que el cuerpo reaccione, que todo salga bien, que podamos extirpar el mal. Pero él va a hacer lo que tiene que hacer, pero el que da la salud y la sanidad, ¿quién es? Dios. No hay otro. Allá en Juan 16:8, ¿qué dice? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así es que no vas a ir tú a decirle, tú eres pecador, igualito que Natán. Natán no fue a decirle a David, tú eres pecador, le contó la historia y David llegó a la conclusión que era pecador. Igualito. Amén. Nosotros también. Así que no opere a ciegas. Amén. Dice, si conectamos con Dios antes de acercarnos a pecadores, se nos hará mucho más fácil levantarlos de nuevo a Él. O sea, antes de yo hablar con mi cónyuge, con la persona o con mi hijo, ¿a quién tengo que ir? A Dios, a pedirle sabiduría, a orar, a pedirle palabras sabias, cómo lo puedo abordar, cómo lo puedo decir, cómo lo podría hacer, en qué momento sería oportuno. El hermano narra una historia de que él llevó a una cena especial, no sé qué tenía con su esposa, y que ahí iban a cenar y iban a conversar, pero él llevó el tema a esa reunión y la reunión terminó mal. No, la cena fue, dice, lo que me costó fue la cena cara, que fui a ese restaurante, pero no obtuvo los resultados que esperaba. ¿Por qué? Porque primero hay que llevar las cosas delante de Dios, primero hay que ponerlo delante de Dios. Y es una pregunta interesante, dice, ¿está basada mis observaciones en un patrón de conducta o solo en un incidente independiente? O sea, esto que yo he observado, ¿pasó una sola vez o es una conducta que está repitiéndola constantemente? ¿Fue un incidente que fue por casualidad o fue algo que yo noto que está recurrentemente en él? Es como cuando yo veo que alguien no viene un domingo, me preocupo, pero si no viene 2, me alarmo. Y si no viene a 3, lo voy a buscar. ¿Me entienden? Porque que no venga un domingo, pues puede ser que llegó tarde un familiar, un amigo, una situación, o ese día justo tuvo que ir a visitar un familiar, pero es una vez. Pero si el Señor es mi Señor todos los domingos, y no lo veo durante la semana, ¿me entienden? Entonces es bueno eso, porque tú escudriñas, investigas, dice, ¿cómo le va el orar por su cónyuge? El tolerar a su cónyuge y el amar a su cónyuge. ¿Cómo estás orando por tu esposo? ¿Cómo estás orando por tu pareja? ¿Cómo estás tolerando? Últimamente tú estás muy irascible, no aguantas palabras, por cualquier cosita te alteras. Bueno, ya cada uno hace su autoexamen, ¿ok? ¿Cómo está tu amor? Dice, por tu cónyuge. Dice, estoy comprometido, otra pregunta, estoy comprometido a no hacer incisiones más grandes de la necesaria. O sea, eso es bien interesante. A veces, hermanos, es una cosita como que hay que sacarle así un quistecito de ahí, ¿no? Un quistecito. Pero dice que a veces nosotros hacemos incisiones que queremos, decimos, ya te voy a sacar el apéndice, pero de paso te voy a sacar un poquito de grasa también. Esas no son operaciones, dice, ¿no? Hay que ser preciso. Nosotros no podemos estar haciendo incisiones más grandes de las necesarias, ¿no? Las veces es tan abrumadora los ejemplos y argumentos que nuestro cónyuge se siente condenado, dice, ¿no? Pero no era algo para que tú lo abordaras así, no opere a ciegas, o sea, lo has ahogado con la situación, lo has abrumado con la situación. Muy bien, no opere a ciegas. Otra pregunta importante, ¿estoy preparado para ofrecer humildemente una observación en lugar de una suposición o una conclusión? Repito, ¿estoy preparado para ofrecer humildemente una observación en lugar de una suposición o una conclusión? Por eso es importante que profundice, que investigue, que averigüe por qué, cómo
¿Por qué se siente así? ¿Cuántas veces ha pasado? ¿Cuántas veces está ese mal humor? ¿Cuántas veces está esa respuesta áspera? ¿Cuántas veces está esa llegada tarde? ¿Cuántas veces? No puedes hacerlo por un solo incidente. Tienes que explorar. Usted y yo nunca tendremos una revelación perfecta del corazón de nuestro cónyuge. Tú nunca tendrás, no somos omniscientes, pues. No somos omniscientes. Pero sí podemos analizar y evaluar las circunstancias, ¿no es cierto? Sí podemos evaluar las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Si son recurrentes, si son frecuentes, entonces no es algo que es de momento o inusual. Así es que cuando vamos a hacer la cirugía espiritual, vamos a informarnos bien. Amén. De modo que busquemos la verdad y que esa verdad traiga libertad a nuestro cónyuge, a nuestro hijo, a nuestro amigo, a nuestro hermano. En el caso de David y Jonatán, le trajo libertad a David. Así es que, primer punto entonces, no opere a ciegas, hágalo con mucha sabiduría, ojos de águila. ¿Qué decía Matthew Henry? Un verdadero cirujano tiene ojos de águila, es muy sabio. Pero el siguiente tiene un corazón de león. ¿Y qué quería decir cuando decía que tiene un corazón de león? Que tiene valor. Tienes que tener valor, tienes que saber, ay no, si le digo ya, no me va a querer igual. Si le digo va a pensar que desconfío. Ay, si le llamo la atención por esto va a pensar que soy muy celosa. No, hermanos, no. Ten valor. Si tú crees que es algo, después de haber analizado todos los procesos que estamos viendo, si con la sabiduría de Dios has orado, has buscado dirección en su palabra, ves que eso es algo frecuente, ves que eso está demostrando que no tiene fe en Dios, ¿no? No tiene que ser un pecado gigante, ¿eh? Por eso hemos dicho, ¿no? Este hombre del ejemplo que nos pone el hermano, simple y sencillamente estaba preocupado porque podía perder el empleo y estaba teniendo falta de fe, falta de confianza en el Señor. Ya con pecados mayores hay que tratar con la misma misericordia y el mismo amor, pero hay que confrontar con el pecado, ¿no? Dice, si sembramos la honestidad amorosa y el cuidado valiente, cosecharemos el crecimiento en la piedad, cosecharemos que esa persona se arrepienta, vuelva a Dios. Es muy, muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que lo primero que busca un buen cirujano es confrontar los hechos con valentía, con un corazón decidido a traer a la persona a un cambio en su vida, a una transformación genuina. Dice... El punto importante, ¿qué hemos dicho? El punto importante de ese tema, ¿cuál es? Que yo con la confrontación no lleve a que la persona se aparte o se aleje o destruya mi matrimonio, sino que con la confrontación, primeramente, no que se reconcilie conmigo y que ahora me trate bien. Esa es una de las cosas que nosotros pensamos, ¿no? Que se reconcilie con Dios. Porque nuestra reconciliación con Dios, si está bien con Dios, tiene que estar bien con su prójimo. ¿No? Muchas veces por eso falla en nuestra relación matrimonial. Queremos que esté bien con nosotros aunque no esté bien con Dios. No funciona así. No es bíblico. Lo bíblico es que nosotros traigamos a esa persona que necesita ser reconciliada con Dios, que necesita acercarse a Dios y que se arrepienta. Dice, cuando pecadores decimos acepto, debemos comprometernos al proceso entero de ayudarnos a crecer en santidad a través de todas las situaciones de nuestra vida diaria. O sea, cuando nosotros, yo antes decía, cuando dos pecadores, no, yo le inventé el título, es cuando pecadores dicen acepto, cuando Dios está trabajando con nuestra vida y nosotros hemos aceptado y recibido al Señor como nuestro Salvador, debemos comprometernos a que no solo me importe yo, sino que también me importe mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo más cercano? El que duerme conmigo, pues el que ronca a mi lado, mi esposo, ¿no es cierto? ¿Quién sería el mejor Natán para mi esposo? ¿La vecina del frente? No, pues hermano, tengo que ser yo. Él es el mejor Natán para mí y yo soy el mejor Natán para él. Porque los dos estamos comprometidos con este proceso de ayudarnos a crecer en la vida piadosa. Amén. Así es que el cirujano valiente anima al arrepentimiento.
Martín Lutero dice que cuando clavó sus 95 tesis ahí en la iglesia de Wittenberg, ¿verdad? En Westminster y no sé qué más. Wittenberg, ahí está, esa es la palabrita, ¿no? ¿Qué es lo que quería? Que la iglesia vuelva a la palabra, que la iglesia vuelva a la verdad. Una de las cosas que dice voy a leerle solamente su primer pensamiento, su encabezado, dice, él deseaba la vida entera de los creyentes fuera una de arrepentimiento. Para Martín Lutero, el creyente debía estar diariamente arrepintiéndose de lo separado y de lo alejado que había vivido de Dios. Así vivimos, hermanos, ¿verdad que no? ¿Verdad que pensamos que solamente son algunas cosas? Pero cuando tú miras la santidad de Dios, cuando tú te acercas a Dios, tú vas entendiendo y comprendiendo que solo el amor de Dios y su misericordia son las que nos ayudan. Así que para verdaderamente cuidar de nuestro cónyuge es muy importante guiarlos a través de ese camino de que no pretendemos ni siquiera que se reconcilie con nosotros, sino que se reconcilie con Dios. Cuando un pastor trata con un miembro de su iglesia que ha pecado, el asunto no es decir, ya no, para que estés bien con los hermanos, o para que ¿qué van a decir los vecinos? No, ¿qué nos importa lo que digan? También son pecadores. ¿O quién puede tirar la primera piedra de afuera? ¿O de acá adentro? Nadie. Todos somos pecadores arrepentidos. Pero contra quien hemos pecado es contra Dios. Contra quien hemos pecado es contra Dios. Así que el llamado valiente de un cirujano debe ser primeramente de un cirujano espiritual, por supuesto, ¿no? Al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios. Todo se trata de Dios. Acá no se trata de mí o de mi cónyuge, no, todo se trata de Dios. ¿Recuerdan el primer capítulo? Nunca me olvido que el hermano Steven dio el primer tema y habló sobre nuestra teología. ¿Cómo es nuestra comprensión de Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Según como sea nuestra relación con Dios, nuestro conocimiento de Dios, los principios de Él, entonces entenderemos que todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Nuestra vida, nuestra relación de pareja, de novios, de madres e hijos, de padres e hijos, tiene que ser para la gloria de Dios. Todo se trata de Dios. Estar conscientes de Dios, de su carácter, de sus perfecciones, preocuparnos de que el pecado, ¿verdad?, no nos contamine y de que de todas maneras su justicia es la que debe resplandecer. Dice en Filipenses 2:12 que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos dice Gálatas 5:16 que andemos en el Espíritu? Porque Dios va a mandar un Natán a nuestra vida que nos va a confrontar con nuestro pecado. Si somos hijos, Dios no nos va a dejar en pecado. Y quiero, hermanos, primeramente que nosotros entendamos que una verdadera tristeza piadosa, una genuina comprensión en nuestro corazón de la falta o del pecado que hemos cometido y nos lleva al arrepentimiento es la que puede afianzar nuestra relación con Dios. Tú puedes venir y escuchar, pero hasta que no entiendas, hasta que no comprendas la gravedad de tu pecado, no va a haber un genuino arrepentimiento. No va a haber un genuino arrepentimiento. Y no va a haber un efecto de la cirugía que Dios quiere aplicar a tu vida. O sea, si quieres un verdadero resultado, ¿verdad? Cuando la verdad de Dios se aplique a tu vida, lo único que tienes que hacer es reconocer que tenemos un corazón pecaminoso. Y es normal, ¿no? Es normal porque si andamos en un mundo de pecado, con una carne inclinada al pecado, ¿quién no puede pecar? Está a la orden del día el pecado. Tú y yo tenemos un corazón pecaminoso y andamos en un mundo pecaminoso. ¿Quién puede decir que el pecado no lo va a alcanzar o no lo va a tocar o no lo va a contaminar? Ninguno de nosotros. Por lo tanto, seamos lo suficientemente humildes, pero también valientes, para entender que cuando estamos bregando o trabajando en nuestra relación de cirujanos espirituales, no es otra cosa que llevarlos a reconciliarse con Dios, a llevarlos al arrepentimiento y que
Se reconcilien con Dios y reconciliados con Dios, Dios hace la obra y el trato con cada uno de nosotros. Y por último, para terminar en esta noche, dice que un buen cirujano muestra docilidad, ¿no? Muestra docilidad. La docilidad es una palabra grande en el Evangelio. ¿Por qué? Porque la docilidad tiene que ver con el poder de sujetarnos con amor. O sea, ¿cuál es el mayor problema cuando se está aplicando la cirugía espiritual en una relación de pareja? Es que a veces cuando tú vas y le narras a la persona de la forma como Dios te permite, con la sabiduría que te permite, le hablas, tener tanto cuidado de que no sea un juicio, ya hemos dicho, no sea una sentencia, sino que sean hechos, de tal manera que la persona evalúe y se dé cuenta de su condición de pecado y se arrepienta, ¿verdad? Pero a veces, ¿qué va a pasar con el pecador que todavía sigue endurecido? Porque ahí, ¿cuál era el título? Ya volvamos al título. Y el cónyuge que sigue en pecado, o sea, que está con un corazón endurecido. ¿Qué va a pasar? Que va a salir con una batería de respuestas, ¿no? Y por eso le decía que esto ha sido bien confrontador para mí, porque en mi relación de pareja, muchas veces con el pastor, él siempre me ha dicho, tú nunca pierdes, a lo más empatas. Uno te dice una palabra y tú tienes 10 de respuesta, ¿no? El contraataque, ¿no? Pero acá, ¿qué dice? Un buen cirujano muestra docilidad, ¿no? Si de repente a la observación, a la verdad que le has expuesto a tu cónyuge, a tu pareja, lo que encuentras es palabras agresivas y hostil, no te defiendas. La docilidad es tener la capacidad de callar y no responder con la misma violencia o con la misma agresividad. Acá hay un pensamiento de Tozer que dice, el hombre dócil habrá llegado a un lugar de descanso para su alma. Mientras camina en docilidad, estará contento de dejar que Dios lo defienda, ¿no? No se defenderá, no responderá, no se justificará, no mostrará su propia justicia, sino dejará que Dios lo defienda. La lucha antigua de defenderse ya se acabó. Ha encontrado la paz que provoca la docilidad. O sea, el que es dócil, es manso, es tranquilo, sabe que no lo motiva. Por eso que decíamos al principio, tu autoexamen, ¿no? ¿Qué te está motivando a llevar a esa persona a la confrontación? ¿Qué te está motivando? ¿No? Si es el hecho de que lo único que quieres es el bien para él y lo único que quieres no es que esté bien contigo y de que hay besitos toda la noche, no, sino que esté bien primeramente con su Creador, que esté bien con Dios y que al estar bien con Dios, ¿verdad?, llegue a tener esa conciencia de buscar la santidad que Dios quiere que se busque. Entonces, tú vas a estar tranquilo, no te vas a defender. Si no te entendió, si de repente no fueron las palabras precisas o muy sabias, o fue fuera de tiempo el momento en que tocaste la confrontación, vas a saber bajar la cabeza, guardar silencio y orar dentro de ti y decir, Señor, seré en otro momento, voy a esperar en ti, no me voy a defender, voy a decir, bueno, está bien, no fue el momento oportuno, ¿no? Vamos a dejar de ser lo que éramos antes. Ah, ¿tú crees que no? Mira, pero eso no es nada. No, que no salga eso. Que la vieja muera. Que el nuevo hombre, cargado de amor, de paz, de misericordia, fluya. ¿Verdad que, hermanos, que es un milagro, pero ese es un milagro, ¿no? El buen cirujano que muestra docilidad dice, en el matrimonio, el ser dócil no es ser débil o vulnerable, más bien es ser tan comprometido a su cónyuge que sacrifica por su bien, que guarda silencio por su bien. Como dice el proverbio, la blanda respuesta baja el enojo, ¿no es cierto? La blanda respuesta, el enojo del necio se conoce al instante, mas al prudente oculta la deshonra, ¿no? Sabe mantener el silencio oportuno. La suave respuesta aparte el furor, quita el enojo.
mientras leía esto y me dio gozo de verdad en el Señor, porque ya estaba llegando, no había llegado a las últimas páginas, y comencé a pensar, dije, Señor, ahora entiendo a David, ahora entiendo el Salmo 51, ahora entiendo cómo él, al ser confrontado con su pecado, vayamos por favor al Salmo 51 y ahí vamos a terminar. ¿Verdad? Esa fue la respuesta que tuvo un verdadero amigo, ¿verdad?, a su Dios cuando fue finamente operado, ¿no?, por su... Perdón. Acá está. ¿Dónde estás? Acá estás. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Este es el salmo que nos hace ver cuando alguien amorosamente, sabiamente, le muestra que se está deslizando, que ha caído en una vertiente de donde si no se arrepiente no será levantado. ¿Qué dice? Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué dice el verso 3? Yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermanos, enternece el corazón cuando tú lo lees después de comprender esa confrontación amorosa que le hizo el profeta Natán, pero valiente, ¿verdad?, pero sabia. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, sin reproche, cuando juzgas. O sea, Señor, yo siento tu juicio en mi corazón. Yo hice todo aparentemente solapa, escondido. Yo pensé que mi falta era guardada, pero no, Señor. Yo pequé contra ti hice lo malo. Y tú me has hablado de manera justa. Me has dicho las palabras justas, porque todo, ¿qué decía David? Yo no era nada, yo era un pobre pastor de ovejas, yo estaba detrás del redil, ni me pusiste en un trono, me hiciste rey. Eso no decía David, eso no cantaba David. Yo no era nadie, no era nada. Pero cuando se hizo rey y creyó que tenía un poco de poder, dio órdenes, dio indicaciones para cubrir su pecado y dice, no, tú eres justo cuando hablas, aleluya. Tú eres justo, Señor, cuando nos llamas, cuando nos reprochas, cuando nos juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Y esta parte es maravillosa, hermanos. ¿Saben? Después de la confrontación, de lo que viene de parte de Dios, es un corazón limpio. Así que tú no te sientas adolorido cuando eres disciplinado o eres corregido o eres observado por tu esposa, por tu madre, por tu hijo, por tu novia, en alguna falta en la que estás recurriendo constantemente y que es contraria a la palabra del Señor y que no estás teniendo la conducta o el comportamiento que debe tener un hijo de Dios. Sino más bien di, gracias Señor, porque tú eres justo y tus palabras son verdad, pero cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Dios lo bendiga, Dios los guarde. Recuerden, si se tienen que recordar algo en esta noche necesitamos ser cirujanos con ojos de águila, corazón de león y manos de una dama. Valor, sabiduría, docilidad. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta noche.